Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón en YouTube. Hoy nos sumergimos en las profundidades de un clásico de la literatura de aventuras, pero no para hablar de batallas épicas o tesoros escondidos, sino de algo mucho más delicado, más íntimo y para la época escandaloso. Vamos a desentrañar la salud de un personaje que, a pesar de su ferocidad en el mar, guardaba secretos que harían temblar los cimientos de la sociedad victoriana. Si hablo de nada menos que de Sandokan, el tigre de Montpracem, y específicamente de la salud de su inseparable lugarteniente, Yaman. ¿Listos para una dosis de intriga literaria y un vistazo a lo que se consideraba escandaloso hace más de un siglo? Pues bien, antes de zambullirnos en las aguas turbias de esta revelación, les recuerdo que si aún no forman parte de nuestra comunidad de curiosos, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras narrativas. Adelante, que la historia nos espera. Yaman. El nombre evoca fuerza, lealtad inquebrantable, un guerrero curtido en 1000 batallas junto a su rajá. Pero, ¿qué pasaba cuando la fortaleza del guerrero flaqueaba? ¿Qué secretos podían esconderse tras esa mirada fiera y esa destreza sin igual? La saga de Sandokan, escrita por el maestro Emilio Salgari, nos presenta a Yaman como un pilar fundamental, casi un alter ego del propio Sandokan en términos de lealtad y valentía. Es el primero en seguirlo, el primero en ofrecer su vida por él, el que comprende sus silencios y comparte sus triunfos y fracasos. Sin embargo, Salgari, con esa maestría que lo caracteriza, no solo nos regala héroes de acción, sino que también introduce pinceladas de humanidad, de vulnerabilidad, que hacen a sus personajes aún más fascinantes. Y aquí es donde entra el misterio de la salud de Yaman. Si bien Sandokan es el protagonista indiscutible, Yaman ocupa un lugar privilegiado en la narrativa. Su presencia es constante, su rol vital. Pero en ciertos momentos de la saga, especialmente en obras como Los Piratas del Malasia o El Tigre de Montpracem, podemos intuir, entre líneas, una fragilidad física en Yaman que contrasta con su formidable espíritu. No hablo de una enfermedad grave y constante que lo incapacite, sino de dolencias, achaques, que en la época en que se ambientan las novelas, y sobre todo, en la época en que fueron escritas, podían ser interpretadas de formas muy distintas. Salgari, con esa habilidad para tejer tramas complejas, deja entrever que Yaman sufre de algo que va más allá de las heridas de guerra comunes. Se habla de fiebres recurrentes, de debilidad, de una especie de melancolía física que parece aquejarlo en momentos de calma, cuando no hay acción que lo mantenga en vilo. Y aquí viene lo interesante, lo escandaloso para la época. Las interpretaciones médicas de finales del siglo XIX, imbuidas de un puritanismo victoriano y de una comprensión limitada de muchas condiciones, podían lanzar sombras muy oscuras sobre síntomas como los que presentaba Yaman. En una sociedad que valoraba la virilidad, la fuerza física como signo de salud y de virtud, cualquier indicio de debilidad, especialmente si se manifestaba de forma recurrente o sin una causa aparente de herida de combate, podía ser malinterpretado. Imaginemos a un lector de 1890 leyendo sobre Yaman, un guerrero formidable, que lo da todo en el campo de batalla, pero que en sus momentos de reposo sufre fiebres inexplicables o una fatiga que lo deja postrado. Aquí es donde entra el aspecto social y el tabú de la época. Las enfermedades que hoy entendemos y tratamos con relativa normalidad, como ciertas infecciones que dejaban secuelas, o incluso algunas condiciones de salud mental incipientes o simplemente desórdenes fisiológicos que aún no tenían nombre preciso, podían ser vistas como signos de inmoralidad o de debilidad moral. Pensemos en la tuberculosis, la tisis, tan común y devastadora, que podía manifestarse con fiebres y debilidad. O en la malaria, endémica en muchas regiones tropicales que Salgari solía describir con tanto detalle. Pero la forma en que se describen los achaques de Yaman, esa recurrencia y a veces la falta de una causa externa clara, nos lleva a considerar otras posibilidades que aterraban a la sociedad de entonces. El escrutinio de la salud de Yaman en la prensa o en los círculos sociales de la época habría sido feroz, y la etiqueta de escándalo habría estado a la orden del día. No se trataba solo de una simple gripe o de una herida infectada. La recurrencia de la debilidad, esa sensación de fragilidad que a veces se vislumbra en sus descripciones, podría haber llevado a murmuraciones, a especulaciones sobre su naturaleza o su estilo de vida. En una época donde la hombría se medía en fuerza bruta y resistencia, cualquier atisbo de fragilidad en un guerrero podía ser interpretado como algo innatural o enfermizo en un sentido moral. Y es que el cuerpo en esa época era un reflejo directo del alma y la moralidad de una persona. Salgari, sin embargo, es sutil. No hay un diagnóstico explícito.
No encontraremos a Yaman consumido por una enfermedad específica y reconocida en el léxico médico de la época. Lo que hay son descripciones que evocan un malestar que va más allá de lo físico, algo que toca lo íntimo. Podría ser el agotamiento crónico de una vida dedicada a la guerra y la aventura, pero también podrían ser interpretaciones de Salgari, anticipándose a su tiempo, sobre dolencias que la medicina victoriana luchaba por comprender. Hablamos de posibles fiebres tropicales que dejaban secuelas, de una fragilidad hereditaria, o incluso, y aquí es donde reside el mayor potencial de escándalo para la época, de síntomas que hoy asociaríamos con otras condiciones, pero que en el siglo XIX se cargaban de connotaciones morales. La sexualidad, por ejemplo, era un tema tabú, y cualquier cosa que se desviara de la norma reproductiva heterosexual podía ser vista como una enfermedad o una degeneración. Si Yaman presentaba debilidad, fiebres, y una cierta introversión o melancolía en momentos de descanso, las mentes más maliciosas y conservadoras de la época victoriana podrían haber tejido las historias más escandalosas. ¿Acaso su devoción a Sandokan era simplemente lealtad o escondía algo más profundo? Esta era la pregunta que podría haber circulado en los salones y en las páginas de las revistas más sensacionalistas de la época, que buscaban, sin duda, cualquier chispa para avivar el fuego del chisme. Imaginemos una revista de la época, con titulares sensacionalistas. Podrían haber dicho algo como, El misterio del leal Yaman, qué debilidad oculta el tigre de Montpracem, o Fiebres y melancolía, las sombras que acechan al guerrero de Sandokan. Y las especulaciones irían desde lo más inocente, como una enfermedad tropical mal diagnosticada, hasta lo más oscuro y moralmente reprobable para los estándares de aquel entonces. La falta de una explicación médica clara dejaba un vacío que la imaginación, especialmente la de la época, se apresuraba a llenar con los peores presagios. La belleza de Salgari, sin embargo, radica en que no nos fuerza a una conclusión. Nos presenta un personaje complejo cuyas debilidades físicas, si las había, servían para realzar su fortaleza espiritual y su lealtad. Yaman es un símbolo de sacrificio, de entrega total a su causa y a su líder. Si sufría alguna dolencia, esta no disminuía su heroicidad, sino que, de alguna manera, la hacía aún más conmovedora. Ver a un guerrero tan aguerrido luchando también contra sus propias fragilidades internas y externas, lo humaniza, lo acerca al lector de una manera profunda. Pero volviendo al escándalo para la revista, el punto es que la mera posibilidad de una explicación poco convencional para la salud de Yaman era suficiente para generar controversia en una sociedad tan rígidamente moralista. La prensa ávida de carnaza habría amplificado cualquier rumor, cualquier sombra de duda. No necesitaría pruebas, solo la sugerencia. Y la descripción de Yaman con sus fiebres recurrentes y su a veces palpable debilidad, ofrecía precisamente eso, un terreno fértil para la especulación más escandalosa. Es el poder de lo no dicho, de lo sugerido, lo que provoca el mayor revuelo. Y es fascinante pensar cómo Salgari, quizás sin proponérselo directamente, creó un personaje que podía ser visto desde diferentes ángulos. Para muchos era simplemente un guerrero valiente con achaques propios de su vida aventurera. Pero para los más conservadores y chismosos, era un enigma que podría esconder secretos, y esos secretos, en la sociedad de entonces, casi siempre estaban ligados a la moralidad y a la sexualidad. El escándalo radicaba en la ambigüedad, en la brecha entre la imagen pública de fuerza inquebrantable y los momentos de fragilidad personal, una brecha que la sociedad victoriana no toleraba fácilmente sin buscarle una explicación moralmente cuestionable. En resumen, mis queridos exploradores, la salud de Yaman en la saga de Sandokan, lejos de ser un tema trivial, se convierte en un fascinante reflejo de las preocupaciones y los tabúes de la sociedad de finales del siglo XIX. Sus dolencias, descritas con la sutileza de Salgari, abrían la puerta a interpretaciones que iban más allá de lo puramente médico, tocando fibras sensibles de la moralidad y la sexualidad de la época. El escándalo no residía en una enfermedad concreta, sino en la posibilidad de que su fragilidad física ocultara algo que escandalizara a una sociedad puritana. Y es esta ambigüedad, esta capacidad de la obra de generar debate y especulación, lo que la hace eternamente relevante. Y hasta aquí nuestra incursión en los entresijos de la salud de Yaman y el posible escándalo que habría causado en la prensa de su tiempo. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de la aventura y del misterio, con un toque de lo escandaloso y lo social. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Salgari anticipó estas interpretaciones? ¿Qué les sugiere la descripción de Yaman? Déjenme sus reflexiones en la caja de comentarios, que siempre leo con mucho interés.
Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante como a mí me lo ha parecido prepararlo, por favor, regálenos ese me gusta que tanto nos motiva. No olviden compartirlo con amigos y conocidos que también amen las buenas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones literarias y aventuras narrativas. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.